Gente, vamos a dar inicio a este segundo episodio del podcast de Salud Preciso Tesoro. Esta vez, nada más y nada menos que con alguien que tiene un túmulo de experiencia tremendo. Dijimos cuando empezamos o presentamos el podcast que una de las cosas que queríamos aportar en el mismo es la experiencia clínica, algo que yo veo que cada vez de lo cual se habla menos. O sea, ahora mismo cualquiera es especialista en cualquier cosa. Y muchas veces cuando tú ves el background o el tiempo de experiencia que tiene ese especialista es casi ninguna. A veces un lector de papers se convierte en un experto y esto a mí me asusta porque en términos médicos la experiencia clínica dice mucho. Bueno, hoy contamos con el doctor Santos Martín, licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valencia y que realizó posteriormente estudios de doctorado de especialización en oncología médica en Alemania y en Suiza a lo largo de 11 años. Luego ha tenido una trayectoria enorme que no vamos a dedicarle muchísimo tiempo a estos. Todos los que quieran profundizar pueden entrar a la web del doctor Santos Martín en su centro médico en Barcelona, pero queremos comenzar además con un título que le hemos puesto que a mí me parecía tremendamente importante, que tenía que tocarse en algún momento y con quién mejor que tocarlo que con el querido doctor Santos Martín. El cáncer al descubierto. Y empezamos por una pregunta sencilla. Bueno, como todas las preguntas sencillas o no sencillas en dependencia de muchos factores. Doctor Martín, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Buenas tardes, Jorge. Pues encantado y agradeciendo la invitación. Por fortuna me encuentro la mar de bien, soportando ya estos calores de junio, Bueno, pero bueno, por lo demás todo la mar de bien, gracias. muy bien, pues arranquemos con esa pregunta conmovedora que a mí me preocupa muy mucho, que es la epidemiología del cáncer en la actualidad. Y ahí asociado, como muchas veces hablamos con otros compañeros, el doctor Efraín Onseuer y otros, cierto, haciendo mención a que tenemos como claro que el factor más importante para tener cáncer en el decursar de la vida es el propio envejecimiento. O sea, en la medida que un individuo tiene más edad, pues tiene más papeleta para desarrollar un proceso oncológico. ¿Qué pasa en la actualidad con el tema del cáncer en términos epidemiológicos y su relación con la enfermedad cardiovascular? Por ejemplo, ¿cómo lo veis? A ver, yo diría que tanto la enfermedad cardiovascular como el cáncer son dos enfermedades de tipo degenerativo. En una se mantiene todavía el control del crecimiento, mientras que en la otra el crecimiento deja de estar controlado, pero son, por decirlo así, dos fases en un proceso de degeneración, ¿no? Lo que sí que es evidente es que los tumores es verdad que se están incrementando porque también supuestamente vivimos más. Yo también tengo con esto mis dudas, porque lo que también diría es que nos morimos menos en las épocas primeras y claro, la curva de Gauss evidentemente hace que se desplace todo hacia la derecha y dé la sensación de que estamos viviendo más, pero en fin. Sí que es verdad que cuando vemos las curvas, mira, aquí justamente te quería presentar una para que veamos esto. Venga, vamos a verla. Compartimos esta pantalla que me parece que ahora la tenéis que estar viendo. Ahí está, sí, la estamos viendo. Sí, Sí, bueno, correcto. pues podemos ver, ¿no?, la posibilidad del tanto por ciento de desarrollar un cáncer. Esto es en España dentro del año 2023 y aquí podemos ver en las mujeres cómo realmente, exceptuando esa fase de los 35 hasta los 59, 60, la fase posmenopáusica, es decir, toda esa fase fértil donde sí que tiene más tumores que los hombres, después la curva de las mujeres se va aplanando, mientras que la curva de los hombres se va haciendo cada vez más vertical. Y sí que podemos observar cómo pues con 80 años estamos prácticamente de que uno de cada dos hombres desarrollará un cáncer y en las mujeres pues estamos con un tercio prácticamente de los que desarrollarán un cáncer. Por lo tanto, sí que es absolutamente claro que hay una relación directa entre el hacerse mayor y el desarrollar cáncer. Pero esto tiene también que ser vigilado porque no tiene tampoco una realidad tan clara. Fíjate esta otra. A ver un segundo cómo pasamos esto. Ahí está. Las esperanzas de vida al nacer. Hace unos años estábamos hablando de cómo los americanos estaban perdiendo la esperanza de vida, es decir, que había menos esperanza de vida. Aquí podemos ver, ¿no?, de cómo en los años 19 la esperanza de vida de Estados Unidos estaba en 84 años, ahora ha caído hasta 82,4 y en Europa, que seguía ascendiendo, en estos momentos también hemos perdido calidad de vida, o sea, no, cantidad de
vida, porque desde el 81,3 hemos bajado al 80,6. Por lo tanto, estamos viviendo menos. Y esto es un tema que bueno, nos debería hacer reflexionar sobre qué es lo que está sucediendo y cómo es posible que cada vez tengamos menor esperanza de vida, lo cual, teniendo en cuenta todas las cantidades de dineros que se dedican a, bueno, para mejorar la sanidad y demás, algo está sucediendo que no lo tenemos bien claro del todo. Y quiero ponerte en este sentido otra vez, esto también está todo relacionado en relación al cáncer entre hombres y mujeres. Fíjate, ahora estamos del 2020 al 2040, cómo vamos a tener una incidencia que va subiendo brutal en los hombres, y otra que vamos a ir aumentando en mujeres, porque lamentablemente cada vez vamos a tener más cáncer. Esto sería lo que tenemos, 260.000, estamos hablando de España, y dentro del año 40 tendremos 341.000 pacientes de cáncer, ¿no? Esto supone un incremento del 31% de los pacientes oncológicos. Y bueno, una de las cosas que es importante siempre tener presente es que los pacientes oncológicos, aproximadamente en media entre mujeres y hombres, un 55% a los 5 años estarán vivos, pero un 45% no. Es decir, va a haber una mortalidad importante en estos pacientes. Y bueno, a pesar de todos los esfuerzos que estamos logrando mejoras, eso sin dudar, pero a pesar de todos los esfuerzos, la verdad es que los resultados dan la sensación de que son como muy escasos. Yo muchas veces comparo esto, quizá por la dificultad. Antes había gente que corría los 100 metros en 11 segundos y decíamos, caray, qué rápido. Para llegar hasta los 10 segundos, pues a lo mejor se tardó 10 años, ¿no? Y bajar de los 10 segundos, pues está costando también una eternidad. Y cuando se baja una décima, pues decimos, caray, qué barbaridad todo lo que estamos logrando. Pues yo creo que con el cáncer es un poco parecido, ¿no? Estamos teniendo estas dificultades importantes para, bueno, para poder evolucionar con una mejora de esto. Esto es en la población mundial, donde podemos ver que Europa, población mundial, que básicamente estamos en las mismas cifras, entre 14 y 16, que iremos subiendo nosotros entre el 20 y 40 en cuanto al cáncer. Bueno, un segundo, porque quizá sí. Y otra de las cosas interesantes que hay, antes estabas comentando el tema de las edades, ¿no? Pues fíjate en la edad de los diagnósticos de cáncer de mama del año 1900. Estas son las únicas estadísticas que he podido lograr encontrar de cómo en los años 90 era una media de los 61 años, y en estos momentos ya no llegamos a los 60, mientras que en la mediana podemos ver cómo de los 62 y mucho, en estos momentos estamos en los 59 y mucho. La mediana quizás sea más interesante que la media. O sea, esto nos da una idea de que es cierto, de que los tumores están allí, de que empezamos a vivir menos de lo que vivíamos, y además las edades a las cuales se están desarrollando los cánceres son de alguna manera menores a las que teníamos antes. Creo que hice otra diapositiva aquí, que esto es en los Estados Unidos. Me pareció una diapositiva absolutamente demoledora, ¿no? Entre 20 y 49 años, los hombres, o sea, la mortalidad, cáncer colorectal, cáncer de pulmón, cáncer de encéfalo, y en las mujeres el cáncer de seno, pulmón y cáncer colorectal. Es decir, realmente estamos, bueno, nos lo tenemos que hacer mirar, porque los datos son los que son y no son precisamente halagüeños. Mejoramos, pero sin embargo se está produciendo. Es decir, yo diría que no existe una contrapartida con todos los esfuerzos que teóricamente se están haciendo. No existen unos resultados que estén siendo acordes a todos esos esfuerzos. Absolutamente de acuerdo. La verdad es que cuando me muestras estos datos que son conmovedores, y la verdad es que, como bien dices, para hacernos pensar, yo que reviso mucho la epidemiología de la enfermedad cardiovascular y de las enfermedades neurodegenerativas, incluyendo, por supuesto, la demencia, me doy cuenta que es muy similar. O sea, la tasa de crecimiento de enfermedad cardiovascular, la tasa de crecimiento de enfermedad neurodegenerativa, incluyendo las demencias, también es creciendo en cantidades tremendamente importantes. De hecho, mucho tenía que ver la segunda pregunta que te quería hacer con respecto a los datos que ya has mostrado, que es la alta tasa de pacientes con cáncer por debajo de 50 años. Y desde tu punto de vista, de tu experiencia clínica y de tu observación
tremendamente importante por tu base de conocimiento. ¿Cuáles factores tú crees que podrían estar favoreciendo de que estuviese ocurriendo esto en etapas tan tempranas? Cuando antes ocurría en nuestros abuelos, cánceres que estamos viendo en pacientes que no llegan a los 50 años. Sí, sí. Sí, O sí, sea, sí, es multifactorial, pero lo que estábamos viendo antes, ¿no? De los en Estados Unidos entre 20 y 49 años, o sea, realmente algo aterrador. Yo recuerdo que cuando estaba todavía o sea, estudiando para oncología, y aparecía una mujer de 40 años con un cáncer de mama, todos íbamos a mirar si tenía antenas, porque claro, era algo absolutamente desconocido, es decir, las mujeres eran mayores, todas las que nosotros traíamos, mayores, por lo menos por encima de 60, alguna de 50, pero vamos, eran mujeres ya, todas, o la mayoría de ellas, pues menopáusicas. Claro, en estos momentos encontrarte una chica de 19, de 20 años que se presenta en la consulta con un cáncer de mama, dices, caray, qué barbaridad, pero no es ninguna cosa del otro miércoles. O chavales con 19, 20 años con un cáncer de estómago, que te haces cruces y dices, vamos a ver, si esto no era que se presentaba a partir de los 60, o sea, todos habíamos estudiado que el cáncer de estómago era en gente ya mayor, ¿no? Y sin embargo lo estás encontrando. Por lo tanto, esto se está adelantando. ¿Qué causas? Y efectivamente lo que tú comentas es muy interesante porque yo creo que hay temas que van en un absoluto paralelismo, las curvas son casi idénticas. Tú miras el índice de masa corporal, miras las degeneraciones, miras el problema cardíaco y miras los problemas tumorales y prácticamente todos ya podríamos estar pensando a ver qué curva pertenece a quién porque son todas muy similares, ¿no? Entonces yo creo que el tema de la alimentación es un tema que es importante, pero luego quiero hacerte una mención porque buscando cosas, en fin, eso fue en otra presentación que hacía en un sitio, hubo algo que me pareció interesantísimo, que luego lo quiero comentar. correcto. Pero fíjate, yo es que creo que en estos momentos estamos en una situación muy problemática a nivel mental. O sea, antes nosotros teníamos unos referentes, sabíamos lo que era la derecha y la izquierda, sabíamos dónde estaba el arriba y el abajo. En estos momentos la gente ha perdido totalmente el oremus, no sabe dónde se encuentra. Y comenzando por temas, y me da exactamente lo mismo si la gente piensa que soy casposo o que soy lo que les dé la gana. O sea, cuando piensas cómo la gente en estos momentos puede empezar, soy un hombre, soy una mujer, soy una mariposa, tengo un sexo fluido. O sea, todo esto, desde mi punto de vista, a nivel cerebral, ocasiona toda una serie de distorsiones que son complicadas. Es decir, que nosotros hemos conseguido sobrevivir gracias a que nuestro cerebro ha ido aprendiendo a dar respuestas. Y claro, la respuesta de que si yo era un hombre o una mujer podía luego tener una tendencia sexual blanca o negra, pero nadie se planteaba cierto tipo de cosas. Entonces, cuando ya hay elementos como estos en los cuales nos lo planteábamos, o cuando nos planteamos el tema de la seguridad, o sea, en estos momentos estamos viviendo coño, nos van a tirar una bomba, ¿dónde estamos viviendo? ¿Cuánto tiempo va a durar mi trabajo? Antes hablábamos de la inteligencia artificial, eh, médicos, abogados, ingenieros, arquitectos, montones de gente se van a encontrar que en una situación muy complicada cuando la inteligencia artificial comience a desarrollarse. Por cierto, yo soy de los que pienso que para visitas de médico de 5 minutos, mejor la inteligencia artificial. Va a ser infinitamente más efectivas y más serias que las de los 5 minutos. Pero en fin, por lo tanto, todo eso nos genera una inestabilidad enorme en nuestro interior y nuestras respuestas, o sea, todo lo que es nosotros como seres, tenemos que dar respuesta a lo que está sucediendo en el exterior, que al fin y al cabo, en definitiva, no es nada más que el fenotipo. Es decir, yo tengo un genotipo, yo tengo toda todo mi esta genética, mi carga genética, que tiene que interaccionar con lo que llega del exterior y de esa interacción para poder dar una respuesta va a aparecer ese fenotipo. Pero claro, ese fenotipo cuando las cosas son tan poco claras, es que no puede dar unas respuestas tampoco para nada claras. Y si entramos ya, yo estoy hablando de la parte más anímica, pero si entramos con los microplásticos, entramos con los talatos, entramos con toda la porquería que nos estamos tragando, es que realmente es complicado.
O sea, Absolutamente, absolutamente. Entonces, claramente tú ves que el ámbito alimentario es uno de los factores que creo que ha cambiado muchísimo en los últimos 50 años, en términos de que podemos acceder a una enorme cantidad de alimentos que tienen una morfología en su preparación a la hora de la ingesta que no tiene nada que ver con la que comían nuestros padres y nuestros abuelos. Esto ha cambiado muchísimo, no hay duda alguna, y ahí se podría dedicar mucho tiempo. En algún momento lo haremos con un nutricionista para que nos hable en profundidad sobre ello. Luego hablas de un tema muy importante, tan importante que hace media hora, 40 minutos, estaba yo terminando un par de diapositivas de un curso que voy a dar en octubre próximo en América, y estaba mostrando unas imágenes muy interesantes de un paper que hacía alusión o literalmente revisaba todo el contexto biológico que genera el estrés crónico asociado a la inflamación crónica y al cáncer. Así que es una correlación brutal. claro, Y hoy en día seguimos teniendo compañeros, incluso oncólogos, que dicen, oye, el estrés no tiene nada que ver en el cáncer que has tenido. Por el amor de Dios, eso es antibiológico. Es como si tú le quisieras quitar el nombre a tu hijo porque quieres verlo desnombrado. A ver, por el amor de Dios, yo no sé qué caramba está pasando con esto, que estamos teniendo esa actitud tan resistente a la biología molecular, a la fisiología y a la bioquímica de toda la vida que nos lo explica de la A a la Z. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que cuando alguien me ha hecho alguna entrevista y me pregunta qué factor de riesgo te parece más importante para que se desarrollen tantas enfermedades con una similitud tremenda, como decíamos anteriormente, de las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades neuro, las enfermedades autoinmunes y los procesos oncológicos, creo que el factor más importante con creces es la sensación de inseguridad, como dice Stephen Porges, este famoso psiquiatra norteamericano que describe la teoría polivagal, la sensación de inseguridad con que vive mucha gente. Porque todo lo que tú comentabas al final genera una inseguridad biomolecular, porque tú te cuestionas cosas, vives en un contexto que termina por establecer una enorme cantidad de catecolaminas adrenérgicas que desencadenan una serie de procesos, dentro de los cuales perfectamente puede estar el hecho de que tu genética se alimente con ese factor epigenético y desarrolle un proceso oncológico como muchas otras entidades. Pero yo creo que estamos en una situación compleja, objetiva, y además, a mí lo que más me preocupa, Santos, en este ámbito, es que se ha normalizado. Cuando yo esto lo hablo con compañeros de mis hijos porque en el fondo están cansados de ir al Congreso y oírme. Pero cuando hablamos con compañeros, incluso una de ellas que es médico, con compañeros de ella, lo ven como una cosa anómala desde nuestra percepción, ¿no? O sea, nosotros lo vemos de una forma y ellos, como no han visto otra cosa, pues evidentemente para ellos es normal lo que están viviendo y cómo lo están viviendo. Y es un tema muy serio, muy serio. claro, eso tiene que ver con un poquito con esta. Fíjate que el mensaje que se ha enviado desde el poder, desde la sociedad, ha sido: cada vez avanzamos más, cada vez tenemos herramientas más grandes, más poderosas. Y es cierto, cada vez tenemos herramientas más interesantes. Hace unos años, cuando nos planteaban la posibilidad de hacer un PET, ya alucinábamos, y hace otros años hacer una eco era también algo realmente fascinante, ¿no? Cuando yo me acuerdo de la primera vez que me metí en un sitio cuando era estudiante y vi una eco, pensé, jamás podré hacer esto porque yo no era, era incapaz de ver nada, ¿no? Y en estos momentos todo lo que puedes ver con una eco es realmente fascinante. Por lo tanto, sí que es verdad que nosotros hemos avanzado, pero la medicina ha ido generando una especie de soberbia. Entonces, nosotros hemos transmitido a la sociedad: somos potentes, damos solución a todo. Claro, no es verdad, no damos solución a todo, damos solución a unas cosas, a otras a medias y a otras de ninguna de las maneras. Es más, incluso de vez en cuando damos o hacemos mucho daño. Por lo tanto, esa soberbia médica no ha terminado de pasar. Y también aquí hay otro aspecto importante, y este es por parte del paciente. El paciente necesita tener la seguridad de que está delante de, en fin, no se sabe muy bien qué, con lo cual él
pierde todo su empoderamiento, da toda la fuerza al médico y le dice, por favor, yo estoy aquí y vengo como paciente en el sentido más estricto de la palabra, ¿no? De paciente y estoy dispuesto a asumir lo que sea, ¿no? Es verdad que esto ha ido cambiando con el tiempo, pero todavía la gran masa social sigue pensando, bueno, pues en el poder de lo que estamos logrando y cosas por el estilo, porque los medios de comunicación transmiten el poder de lo que somos capaces de hacer. Bueno, lo hemos visto con las vacunas, o sea, si se te ocurría no decir ya, yo no me voy a vacunar, sino poner algo en tela de juicio, se te tiraban a la yugular. O sea, realmente algo escandaloso, más que nada porque se podía debatir como de cualquier otra cosa, de los pros y de los contras, pero no, hemos ido polarizando, lo mismo que pasa con la política, hemos ido polarizando, entonces hay una medicina poderosa que soluciona cualquier historia y luego pues hay otra medicina que realmente no forma parte de ese complejo farmacológico y quirúrgico, porque realmente es la gran historia, ¿no? Y esta no tiene cabida, a pesar de que realmente yo diría que no significaría prácticamente ningún coste adicional significativo, pero no tiene cabida. O sea, tú planteas en estos momentos hacer una vitamina C a un paciente y sencillamente te van a decir que no. Y son pacientes que a lo mejor han llevado ya 4 tipos distintos de quimios que están fracasando, que el paciente está mal, que dices, oiga, que si no le vamos a hacer daño. En el peor de los casos, mire usted, pues si están ustedes dispuestos a hacer una sedación, coño, lo sedamos con vitamina C, que sería otra opción si tiene un problema. No es que puede pasar cualquier cosa, pero oiga, si le están proponiendo el sedarlo, ¿qué le va a pasar? Bueno, pues en esa situación estamos donde hay una especie de obcecación de que hay una única verdad, ¿no? Y ahí, bueno, nos queda mucho por hacer para lograr que haya un entendimiento con los otros compañeros y que podamos hablar el mismo idioma y sobre todo que tengamos la posibilidad de entendernos y de aceptar lo que unos hacemos más o menos bien y los otros hacen más o menos bien. La oncología hace cosas muy bien, o sea, esto no nos podemos para nada negar a que esa es una realidad. Pero es importante que tengamos esos criterios bien claros para saber qué podemos y qué no podemos hacer. Absolutamente, eso es fundamental. El problema es que esos criterios, para tenerlo claro, tenemos que volver a las ciencias básicas que nos hemos olvidado en el decursal de nuestra formación, por las razones que sean. Tenemos que volver a la biología molecular un poquito, a conocer un poquito de bioquímica, darle vuelta a la fisiología, a las ciencias ómicas que han llegado para quedarse y que están mucho en el mundo investigativo, más no en el clínico, cuando son tremendamente aplicables. Pero bueno, Jorge, y tocar al paciente. vale, por el amor de Dios, claro. Y tocar al paciente, ver los metámenos, ver cómo está la piel, ver lo que pasa, esos dolores que puede. Es que no tocamos a los pacientes. Creo que en un día me oíste la historia, una paciente mía que comenzaba a llorar cuando la estaba tocando y me dice 2 años de cáncer de páncreas y jamás me ha tocado nadie la barriga. Claro, como si el Pues individuo fuera un cáncer de páncreas. Ese es el problema. El individuo, claro, porque el individuo pasa a ser un cáncer de páncreas y lo único que hay son las resonancias, los PETs, los TACs, las analíticas y el paciente es algo que acompaña al cáncer, pero que pierde valor, o sea, es realmente dramático. Pero esto es lo que hay. es lo que hay, absolutamente, y es lo que se practica día a día. No es duro porque realmente quien paga el pato aquí con creces es el paciente y la familia del paciente. No hay duda alguna, porque entre esa enemistad muchas veces de diferentes grupos, tanto del ámbito convencional como el tal vez no dentro del ámbito convencional, pero que tiene raciocinio biológico, es plausible, está demostrado y publicado en bases indexadas igual, claro, en cantidades de estudios más pequeñitas y con volumen más pequeño. Por supuesto, porque ¿quién va a financiar lo que no es patentable? Vamos a ver, pero es importantísimo tenerlo en cuenta. Basta que haya un caso descrito para que ya sea interesante y que podamos intentar sacar alguna conclusión de un caso. Si es que ya sería interesante saber que eso puede suceder. No- Absolutamente. Nosotros tenemos remisiones espontáneas, una de cada ciento y pico mil casos, y nadie pone en duda las remisiones espontáneas. Pero ahí de nuevo yo entro con el tema de la soberbia, ¿no? De esa historia que las cosas solamente pueden ser de una manera y tan pronto como hay
una forma distinta de hacer un enfoque que en ocasiones es complementario totalmente al que se está planteando. Ahí hay un rechazo, hay una dificultad importante, hablo ya de mi campo, ¿no? Dentro de la oncología, para que se acepte, para que se respete. Y evidentemente hay otra cuestión que es importante. Con frecuencia el médico no tiene ni pajolera idea de que puede ser una ivermectina en un tumor, o que puede ser una vitamina D, o que puede ser una vitamina C, con lo cual cuando de repente le dan ivermectina, cáncer, pues, oiga, si esto es para los parásitos, ¿qué tontería dice usted? Además, ese desprecio, ¿no? ¿Qué tontería dice usted? Claro, entonces el paciente entra en una situación donde se encuentra inseguro, es complicado. Luego, por otro lado, los pacientes, los oncólogos clásicos, se quejan de que el 80% de los pacientes les mienten. Coño, ¿cómo no les vamos a mentir si ustedes no están dispuestos a aceptar nada más que su verdad? Entonces, si le digo que me estoy pinchando un Viscum y usted va y se tira a mi yugular, pues no le diré que me pincho el Viscum y así no se tira usted a mi yugular. Es que es de perogrullo, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Bueno, vamos a darle un toque no diferente, porque es parte de lo que estamos hablando, pero yo recuerdo cuando estudié medicina que los porcentajes genéticos de múltiples enfermedades eran enormes. Y he visto en los últimos 30 años que estos porcentajes se van diluyendo con el crecimiento de la epigenética. En el contexto del cáncer, hoy en día, ¿cuánto le podríamos poner así, lo más preciso posible, a la genética pura del cáncer versus a la parte epigenética? Entendiendo, gente, que la parte epigenética son todos aquellos factores que actúan sobre la genética favoreciendo su expresión o no. Vamos a entenderlo así, de Sí, forma sí, sí. No más del 10%. no más del 10%. Imagínate, no más del 10%. O sea, estamos hablando que el 90% de los procesos oncológicos podrían limitar la expresión en etapas tempranas o incluso evitar que se expresen, sencillamente si tuviésemos claro lo que tenemos que hacer. Entonces, yo creo que es tremendamente importante que ocurran una divulgación objetiva, coherente, porque la gente necesita ponerse, empoderarse con valor terapéutico para mejorar su condición de salud en el decursal del envejecimiento. No hay duda alguna, en el decursal de su existencia. Porque la verdad es que, como bien hablamos hace un ratito, los sistemas no están preparados, ni creo que tengan muchas ganas de estar preparados para dar los puntos, poner los puntos sobre las IES en este ámbito. Bueno, tú Así sabes es. que está, siempre somos, bueno, somos grandes amigos ambos del profesor Nicolás Olea, ¿no? Y él siempre dice que el código postal es más importante que el código genético y tiene que ver justamente con esto que estamos comentando, ¿no es cierto? ¿Tú tienes algún dato objetivo con respecto, desde el punto de vista de tu experiencia, a pacientes que vivían en tal sitio que desarrollaban más alguna patología oncológica que otra? ¿Tenéis algo con respecto a esto? Bueno, yo creo que hoy en día no cabe ninguna duda con esto. Te voy a compartir otra cosa, que es esta. A ver, venga. Mira, los nuevos cánceres casos de cáncer por comunidad autónoma. Observa, es verdad que hay que mirar el tema del número de población también, ¿no? Pero observa las diferencias que nosotros estamos teniendo. O Wow, sea, es realmente sorprendente. Ya ves, yo me voy a una zona donde brutal. las cosas no están nada mal, ¿no? Pero fíjate, si miramos en otro gráfico, observa las cantidades, esto ya está más hecho por habitantes, y observa cómo tenemos Castilla, cómo tenemos Galicia, cómo tenemos Wow. Extremadura. Pues evidentemente hay zonas donde se están produciendo más tumores y hay zonas donde se están produciendo menos tumores. Esto es sencillamente una realidad sobre la cual creo que no tengo nada más al respecto. No, tengo nada más al respecto. Por lo tanto, esto es una realidad y es así. Es decir, el código postal marca la facilidad de tener un cáncer o no tener un cáncer. Y aquí de nuevo volvemos a entender. Tú sabes que yo me voy a vivir a Cantabria y en una ocasión alguien me decía, bueno, un industrial que estábamos allí me decía, yo también trabajo muchas veces en empresas en Cataluña y tal. Dice, para mí la gran diferencia entre Cataluña y Cantabria es que yo en Cataluña a alguien le digo, llegaré a partir de las 4, porque no sé cuándo voy a llegar. Qué bueno. Mientras que yo aquí, si le digo a las 4, yo llegaré a las 4, porque sé lo que tengo. Entonces,
solamente a mí de repente pensé, no se me había ocurrido nunca pensar esta historia, pero luego pienso cuando voy a hacer alguna cosa a Barcelona, hace poco tiempo tenía que dar una conferencia en el Colegio de Médicos, yo tardo 30 minutos hasta llegar a la entrada de Barcelona y 45 desde Barcelona hasta, o sea, de la entrada de Barcelona hasta el Colegio de Médicos, porque no hay quien se mueva. A mí me puso de los nervios, estaba pensando voy a llegar tarde, a pesar de lo pronto que he salido. Todo eso es lo que antes estábamos hablando de la neuroinflamación y de ese simpático disparado 24 horas al día. Y si, Absolutamente. y si además piensas que estás, también es otra anécdota, pero estás en una casa charlando tranquilamente y de repente tienes la sensación de que viene un terremoto, pero no es el terremoto, es que es el metro que pasa por debajo del edificio y todo, la gente ya se había acostumbrado, yo estaba, pero aunque la gente se haya acostumbrado, yo no sé si realmente esa costumbre es sana. Y yo creo que estamos en una alerta 24 horas al día, de sueño y de todo. Entonces, claro, no podemos extrañarnos que haya zonas en donde estemos con muchísimo más estrés y todo esto esté favoreciendo todo un tema de cáncer, donde casualmente si miras también cómo está Andalucía en cuanto a obesos y cómo está Galicia en cuanto a obesos, el índice de masa corporal son las dos comunidades con mayor cantidad de obesos y que están por encima de los Estados Unidos. No sé si esa cifra la tienes, eso es realmente una barbaridad, con la diferencia de que el obeso americano los sábados o los domingos se coge su carro y se va a hacer kilómetros para jugar a golf o para hacer cosas de estas. Aquí están tomando cervecitas y jugando al dominó. Con, que claro, que es que esto es otro de los aspectos importantes. Antes estabas hablando de nuestros padres. ¿Cuánta gente antes se levantaba, se encendía el cigarro, se lo metía entre labios, se tomaba huevos fritos, se tomaba jamón, no, jamón era ya un lujo, se tomaba tocino, se tomaba toda esta serie de cosas, se iba a trabajar a 6 grados bajo cero o a 0 grados, allí con unos vientos, y volvía cuando se ponía el sol? Coño, esta gente vivía 90 años y si tenía un problema era por el cigarrillo que lo había dejado en los labios todo el santo día. Pero claro, nosotros subimos en ascensor, tenemos ropa fantástica que nos quita la humedad, no tenemos ningún problema para poner la temperatura del agua a la que nos da la gana. Es decir, nosotros vivimos sin ningún estrés en este sentido y encima comemos lo mismo que comían antes, es decir, en cuanto a calorías. En cuanto a calorías y con una calidad pues, muchísimo peor, no hay duda alguna. Porque hoy en día nos comemos al animalito que compramos en el supermercado que debía haberse muerto o lo debían haber sacrificado a los 5 años, lo sacrificaron a los 6 meses, pero que estaba del tamaño de los 5 años, pero porque desde que está en el útero de la madre está recibiendo antibióticos y hormonas. Entonces, al final de cuentas, es que mira, esto que estamos hablando lo debatimos el miércoles pasado en un webinar del máster de la sociedad, donde tú eres profesor, de la CESAR y de la Escuela Europea de Ciencia de la Salud, porque estábamos hablando de los valores de proteínas requeridos con evidencia en la actualidad. Yo les decía, tengan cuidado, porque los valores de proteínas están claros. Pero el problema es que, ¿dónde está la fuente? ¿Cómo tú te vas a llevar esa proteína? Hoy es importantísimo saber lo que comió, lo que tú te vas a comer. Porque hay una cadena que cuando estaban nuestros padres, nuestros abuelos, no era así. El animalito Ujú. era ahí, comía lo que comía y comía lo que tenía y sabíamos lo que había. Esto que acabo de poner como ejemplo, yo lo puse justamente el miércoles pasado por esto mismo. Yo le decía, oye, mi abuelo murió con 100 años, pero mi abuelo era un tío que literalmente hablando se levantaba a las 5 de la mañana, se pegaba unos desayunos tremendos, pero se iba Pantagruélicos, pero trabajaba exactamente igual. absolutamente a currar, transpiraba todo el día, y el hombre llegaba a la 1 de la tarde y volvía a comer como un condenado, y además es una carga de almidón tremenda, no hay duda alguna, y de grasa de cerdo, o sea, no, pero sin problema. Y luego se iba a trabajar hasta las 5 de la tarde que regresaba. Pero para allá rematar, se tomaba un ron o dos y luego se acostaba a las 6:30. No había cronodirrupción. Entonces, estamos viviendo en un entorno clarísimamente modificable, pero no queremos, ese es el problema. Esto es un tema que da para mucho, no hay duda alguna, no hay duda alguna. Fíjate, Sí, adelante, adelante. mira, te voy a poner este que tiene que ver con esto. Voy a compartir otra vez la pantalla Venga. para que te resulte esto gracioso. Fíjate,
Estos son los cánceres, esta es una estadística del año 18, los casos de cánceres atribuibles a infecciones en el 18 en ambos sexos. Fíjate quién está en primer lugar, el HPV. Helicobacter pylori. Y después tenemos aquí el del papiloma, hepatitis C, hepatitis B y luego otras infecciones, ¿de acuerdo? Pero ahora quiero que veas la siguiente diapositiva. Observa. Índice de desarrollo humano, es decir, en lugares de poco desarrollo industrial, vamos a decirlo así. Índice medio, China, de alto desarrollo y de muy alto desarrollo. Observa el Helicobacter. Mm. Observa el Helicobacter. Wow, wow. A Ese- mayor desarrollo industrial, mayor Helicobacter. Me la guardo esa frase, es que es una realidad, lo muestra la imagen. Pero ahora fíjate que es algo realmente, bueno, lo mismo quizás sí que podemos ver más en el tema del papiloma, que proporcionalmente yo diría que, en fin, que también esto, pero fíjate que en los de desarrollo en medio o alto, que prácticamente no hay una diferencia tan grande, y después sí que lo tenemos en otras causas, donde aquí tenemos menos, pero me dejó totalmente sorprendido el tema del Helicobacter en medio y o sea, en índice alto de desarrollo y en índice muy alto, como el Helicobacter pylori está allí. Y ahora nos preguntamos, todas nuestras normativas de los alimentos, de que tienen que estar bendecidos sin ningún tipo de problema de ninguna bacteria, sin ningún tipo de nada, todas las porquerías que les ponemos, la alimentación ecológica, todo esto realmente no debería de tener no sé, verse aquí de alguna manera reflejado. Absolutamente. Y sin Claro. embargo, quien lo tiene poco es quien está comiendo basura. Sí, exactamente. Quien teóricamente come basura. Y yo creo que es justamente al revés. Es quien come menos alimentos envasados, quien come menos en bolsitas, posiblemente sean los alimentos que él o ellos cogen del sitio donde lo pueden pillar y lo ponen en bolsitas ellos, pero que no vienen en bolsitas en el supermercado. Creo que Sí, hay sí, una correlación, ¿no? Hay un impacto muy importante en este ámbito. Bueno, es parte de lo que queremos hablar, porque esto es un tema que la gente tiene que entender, ¿no? El valor no es no es literalmente una cosa anecdótica, es una cosa que se conoce, que tiene un trasvasije biológico muy, muy, muy bien estudiado, además hace muchísimo tiempo, cada vez con más evidencia, ¿no? Sin lugar a dudas. De hecho, esto tiene mucho que ver con algo que a mí me preocupa y que además se conoce bastante. Yo he visto incluso que en ciertos artículos recientes se vuelve a hablar de la teoría de Otto Warburg, ¿cierto? Y también hay una frase muy manida que el 85% de los procesos tumorales tienen una génesis correlacionada con el contexto metabólico. Y hay una enorme cuantía de pacientes con dimetabolismo, lo mencionabas tú hace un rato, en Andalucía no sé, me acuerdo en qué otro, en Galicia. Galicia, sí, sí, los sitios con unas índices de masa. Bueno, fíjate, te comparto otra cosa más aquí en cuanto al índice de masa, el IMC, los cánceres de mama, los cánceres de cuello de útero, colon, riñón, realmente cómo tienen que ver estos esa importancia, con el tema de la obesidad, ¿no? Del índice de masa corporal, y vemos cómo en la mama esto es una realidad, lo mismo que es en el útero. Fíjate que son los dos que más que tienen unas relaciones con las Hace, hormonas. Porque claro, el tejido graso en definitiva no va a ser otra cosa nada más que generar estrógenos. exacto. Entonces, en esos dos tumores podemos observar que se produce ahí esa relación clara de donde vemos mayor cantidad de tumores, gracias al tener una índice de masa corporal alta, pero vamos, colon, riñón y demás, vesícula biliar están también allí presentes. Claro, la gente tiene que entender que, por un lado, el contexto besogénico es una fuente notoria y notable de inflamación y de estrés oxidativo. Y si tú no, cuando te inflamas y te oxidas, no tienes a quién oxidar externamente, por ejemplo, tengo una infección bacteriana y mi sistema inmune echa a andar y la explosión respiratoria trae consigo que yo me defienda
oxidando la pared bacteriana para poder salir de ese entorno infeccioso, eso está muy bien, pero cuando no hay pared bacteriana externa, termina haciéndonos daño a nosotros mismos, a nuestro ADN, a nuestras mitocondrias, a nuestra membrana celular, a nuestro citosol. Al final de cuentas, es un elemento muy negativo que favorece el envejecimiento y además troncalmente tanto la enfermedad cardiovascular como la enfermedad neurodegenerativa como el propio cáncer. O sea que es uno de los elementos troncales. Pero a merced de esto, el impacto que tiene la propia obesidad, como bien tú comentabas, en el ámbito hormonal, no hay duda alguna, sobre todo por la expresión de aromatasa, ¿no? Como se exacerba esa enzima que coge la testosterona del hombre y la convierte en estrógeno, y también la de nuestras chicas, Claro. de forma importante, que está muy correlacionado con el cáncer de mama. Hay un consenso internacional de que el cáncer de mama está muy asociado al hiperestrogenismo. Yo creo que esto nadie pelea por esto. O por lo menos un tipo de cánceres de mama que no, que es el más frecuente de todos. Más frecuente, me refiero al más frecuente, sin lugar a dudas. Me Sí, refiero sí, sí, sí. Habrá otros tumores que hoy por hoy no podemos hacer esa afirmación, pero el que no podamos hacer esa afirmación no significa que a lo mejor no encontremos dentro de 4 días esa otra relación. O exactamente, sea, exactamente, exactamente. que esto realmente es así. ¿Qué pasa, desde tu criterio, qué pasa con el estanco de la quimio y la radio en el tiempo? ¿Y hasta qué punto la llegada de la inmunoterapia ha sido tan interesante y prometedora como era al principio en términos conceptuales? Porque yo cada vez veo más pacientes oncológicos que ya no solamente son usuarios de inmuno, sino de inmuno con quimio. Veo cada vez más intentos de mezcla. ¿Qué está pasando en el entorno de estas herramientas que han sido las conocidas en los últimos 100 años y que llega la inmunoterapia como teórica salvadora? Y no sé, ponnos al día de estos conceptos para que la gente lo pueda entender. A ver, yo creo que la quimio y también diría que la radio, claro, la radio es siempre un tratamiento local y como tratamiento local tenemos que tener siempre presente que normalmente un cáncer nunca será un tratamiento local, sino que es una enfermedad sistémica. Entonces, al ser sistémica, un tratamiento de radioterapia lo único que va a ser como achicharrar al mensajero, pero el mensaje no lo vamos a quitar porque hayamos achicharrado al mensajero. En ocasiones, ese mensaje se podrá manifestar dentro de 15 años y a lo mejor ya estamos criando margaritas, con lo cual no seremos capaces de poder saber qué decía aquel mensaje. Pero si biológicamente le damos tiempo, el haber matado al mensajero no quita el mensaje y se volverá a presentar. Entonces, la radio hay que entenderla siempre desde una perspectiva local, que puede en un momento determinado ayudar, etcétera, que seguro que puede hacerlo. Pero claro, la quimio no, la quimio es la terapia sistémica o ha sido la terapia sistémica por antonomasia y que realmente desde hace muchos años sabemos que no es la solución. Lo que pasa es que no tenemos otras historias donde podamos lograr efectos realmente tan interesantes como los que se tienen con la quimioterapia. Hay tumores en donde si yo tengo mañana un seminoma, yo creo que no se me ocurriría poner en tela de juicio que me voy a hacer una quimioterapia. Claro, si tengo un cáncer de páncreas, posiblemente me plantearía muy mucho si encima de cornudo voy a ser apaleado. Eh, es así, ¿no? Entonces, bueno, al final con el miedo nunca se sabe qué puedes hacer, pero que hay tumores en donde nosotros sabemos que la eficacia de la quimioterapia es puramente anecdótica, es muy residual y que estamos hablando de un 3, un 5% de mejora en tiempos de supervivencia realmente muchas veces muy escasos. Con lo cual, bueno, estos son muy dudables. Entonces sí que es verdad que hemos empezado a introducir ahora el nuevo elemento de todos los anticuerpos monoclonales. Y realmente con los anticuerpos monoclonales hemos dado un paso. Si nos fijamos todo lo que teníamos en tumores no sólidos, la presencia del rituximab nos abrió de patologías que no eran curables, que podíamos intentar mantenerlas más o menos. En estos momentos ya podemos tenerlas prácticamente, que las podemos curar o tener prácticamente curadas durante muchísimos años y a todos los niveles. O sea, lo podemos encontrar también en mama, en colon, lo podemos encontrar en pulmón. Y fíjate que realmente en los sitios donde no hemos encontrado claras sustancias o claros receptores para poder hacer este tipo de tratamientos, como por ejemplo en el páncreas, son de los lugares donde menos hemos podido avanzar. Claro, lo que sí que es evidente es que un anticuerpo monoclonal
tiene fecha de caducidad. Es decir, yo comienzo a hacer un tratamiento y sé que va a durar X. En algunas siempre le durará 2X y en otro 4X y en otro X dividido por 2. Pero el tiempo, cualquier tratamiento de estos tiene fecha de caducidad, lo cual cuando los estamos haciendo es importante. Y en este sentido, una de las cosas que he podido constatar a lo largo de mucho tiempo es que tratamientos con anticuerpos monoclonales asociados y muchas veces ya no asociados, cuando las quimioterapias ya no estaban sirviendo de nada y estábamos trabajando solo con anticuerpos monoclonales, estoy pensando en algún tipo de sarcoma, realmente con el cambio de la alimentación se ha conseguido volver a prolongar durante periodos de tiempo muy largos terapias que estaban empezando ya a fracasar, que veíamos claramente que se estaba presentando una progresión de la enfermedad, como con el cambio metabólico la enfermedad vuelve a estar bajo control. Un tiempo, pero vuelve a estar bajo control y no, lo que nos está diciendo es que se pueden hacer cosas, evidentemente, sencillamente modificando el metabolismo de las células. Esto no me cabe duda. Entonces, hemos avanzado, no hay duda, pero estamos hablando de los 9,9 o 9,8 segundos de los 100 metros. Claro, Pero bueno, son pequeños pasos y es verdad que en estos momentos encuentras a pacientes con tumores de pulmón, estadio 4, que llevan 3 años. Esto antes era absolutamente impensable. Por lo tanto, sí que tenemos unas, bueno, tenemos unas eficacias, claro, las tenemos en eso, de años, pero ya está bien, ¿no? Porque después de los 3 podrán venir los 4. claro, claro. Ahora, la pregunta posiblemente que parte de aquí es, desde tu experiencia clínica, ¿cuáles tumores realmente hoy en día con la quimioterapia que tenemos disponible para los pacientes, realmente le atribuye muy poco tiempo de supervivencia si es que lo genera? Me hablabas del de páncreas, que hay algún otro que tú Sí, dirías. hombre, el de célula no pequeña en pulmón, pues son otros de los tumores, glioblastomas, son otros de los tumores donde realmente pues estamos obteniendo muy poquito resultado con esto. O sea, hay toda una serie de tumores y luego los más comunes, por fortuna, pues colon, mama, bueno, el colangiocarcinoma, otro que realmente no responde para nada, e incluso te diría que el hepatocarcinoma responde también muy mal a la quimio. Entonces, bueno, tenemos ahí algunos tumores donde podemos encontrar algún beneficio, pero realmente son bastante marginales los beneficios que podemos tener de estas terapias. Y luego tenemos otros muchos, bueno, melanoma, otro de los tumores que realmente la quimio hace, yo no sé si hace incluso peor, pero ahí tenemos por contra algunos anticuerpos monoclonales desde hace unos años que están permitiendo tener algunos resultados también muy interesantes. O sea, pero ahí yo diría que la quimio está bastante agotada y los trabajos de investigación ya no van hacia la quimio, van hacia los anticuerpos monoclonales, entre otras cosas porque el beneficio económico debe de ser absolutamente escandaloso. Que no creo que no creo que se haga por eso, ¿no? Porque, en fin, quiero pensar que no se hace por eso, porque sí que es cierto que a ver, la diana que supone un anticuerpo monoclonal no la tiene una quimioterapia que es un arraso con todo. Claro, y eso es muy importante. Al final sería interesante que explicase. Recuerda que nos están viendo pues un grupo de individuos de a pie, ¿no?, que no tienen formación en el ámbito sanitario, que explicases un poquito la acción desde el punto de vista general del anticuerpo monoclonal y cómo podíamos nombrarlo desde el punto de vista semántico. Está dentro de la monoterapia, por ejemplo, para que la gente lo pueda entender. Sí, o sea, sencillamente lo que se está buscando actualmente es en las membranas, generalmente es más en las membranas celulares, algún tipo de receptor que sea muy específico de la célula tumoral, o bien porque está activado o bien porque no se activa, y lo que hacemos es dar una sustancia que sencillamente es capaz de unirse selectivamente a este receptor y lo inactiva o lo activa. Entonces, en esa activación de
desactivación, pues podemos lograr, por ejemplo, producir que la muerte programada de las células se pueda activar, y entonces las células que normalmente cuando hacen una transformación maligna, sencillamente lo que pasan es a convertirse en que no responden a la idea de que se tiene que morir, ¿no? A lo que sería este proceso de muerte celular, pues se vuelve otra vez a reactivar, y entonces la apoptosis, esa muerte celular, se puede volver a producir. En otras ocasiones lo que va a hacer es romper una vía metabólica que está usando un tumor concreto, y de esta manera pues para alguno de los elementos, como pueda ser el proceso proliferativo o el proceso de uso de algún tipo de fármaco, perdón, de algún tipo de metabolito que necesita imperiosamente un tumor para poder mantener ese estado de proliferación. Una quimioterapia hay que tener en cuenta que funciona gracias a que hay una diferencia en la proliferación. Si las células normales funcionan creciendo al 10 o replicándose al 10%, las células tumorales lo hacen al 12 o al 14. Entonces, esa diferencia de ese 2, ese 4%, es lo que nos permite usar sustancias tóxicas que van a coger las células que en ese momento se están dividiendo, y les podemos producir esa toxicidad que las conduce a la muerte. Las células que son prácticamente tumorales, que prácticamente se dividen igual que las normales o se dividen, realmente con estas la quimioterapia no nos va a servir de nada, porque no podremos darlo. Tendremos una situación muy triste de chiste, donde la terapia habrá sido un éxito y el paciente un fracaso, porque habremos podido eliminar el tumor, pero nos hemos llevado por delante al paciente. Entonces, esa mayor diferencia en el crecimiento de las células tumorales frente a las células normales es la que nos permite hacer uso de la quimioterapia. Muy bien, explicado, pero de la A a la Z con palabras muy llanas para que se pueda entender. Y esto es muy importante porque al final de cuentas, por mucha información que podamos vertir, si no aportamos valor, pues no vale la pena como debía valer. Bien, luego tú tienes una experiencia tremenda en este ámbito, y yo siempre he querido preguntarte, que no, casi siempre, como lo vemos en congreso o aquí y allá, te estamos liados en otras cosas, pero quería preguntarte desde tu experiencia, si tienes recuerdo de algún antineoplásico que te pareció espectacular en su momento y que se ha fumado del vademecum de una forma no esperada, vamos a llamarlo así. Y no estoy hablando solo de fármacos, estoy hablando de incluso estrategias metabólicas. Sé que tú haces una ingeniería de la célula tumoral bioquímicamente hablando, e intentas usar análogos para mediar el crecimiento del proceso tumoral. Háblanos un poquito de esto. A ver, yo diría que en sí todos los medicamentos que han podido ofrecer algún tipo de opción se han tenido. Es decir, cuando nosotros sabíamos que las células tumorales estaban tragando mucha más azúcar de las que podía tomar una célula normal, hemos trabajado sobre los receptores GLUT, hemos trabajado sobre diferentes temas, hemos trabajado en diferentes enzimas de la cadena a nivel de todo lo que es en el citosol, para bloquear y evitar que sencillamente esas pudiera convertirse al final en ATP, porque una célula va a necesitar dos cosas, o tres cosas va a necesitar una célula tumoral. En primer lugar, energía, porque sin energía no hacemos nada. Es lo mismo que si pensamos en la guerra de Ucrania, empezamos esto, es exactamente lo mismo. Necesitamos energía, energía para mover todo lo que eso lleva. En segundo lugar, necesitamos nucleótidos para hacer material genético, y necesitamos grasas para poder hacer membranas. Entonces, todo lo que va a hacer una célula tumoral siempre va a ser buscar energía, buscar grasas para hacer membranas y buscar elementos, sobre todo nitrogenados, para poder tener después la generación de los nucleótidos. Y esto son maestras, o sea, las células tumorales son realmente increíblemente hábiles para poder desarrollar. Entonces, hemos intentado desde muchos puntos intentar bloquear todos estos o algunos de estos caminos. La verdad es que no hemos tenido ningunos, podríamos hablar mucho desde... realmente no tenemos fármacos que podamos decir, caray, con esto realmente sí que estábamos pudiendo tener algún tipo de respuesta, pero las respuestas en ocasiones daban tantos efectos secundarios que realmente eran más que dudosas que pudiéramos seguir aplicándolas. Para mí quizá el que está más abandonado
desde la medicina convencional y menos desde la medicina no tan convencional sería la vitamina C. La molécula de la vitamina C es casi idéntica a la de la glucosa y ahí es factible poder engañar a la célula tumoral. En este sentido hay técnicas, o sea, por ejemplo, nosotros aplicamos esta, ¿no? De poner a los pacientes en hipertermia, les hacemos bajar el azúcar y entonces ahí les podemos inyectar esa vitamina C en grandes dosis, con lo cual la célula cree que está teniendo el azúcar y lo que está metiendo es la vitamina C, que inmediatamente producirá H2O2. Y esto se convierte en un radical que la célula tumoral no será capaz de soportar, porque vive al límite de sus capacidades de poder controlar esos antioxidantes, o sea, esa producción de radicales libres. Entonces, bueno, esa es una técnica. Yo diría que la que realmente sería la vitamina C, una que tendría que haber estado más presente y que sin embargo ha desaparecido dentro de la medicina convencional, ¿no? Absolutamente, lo que acabas de decir, para que la gente que nos entienda lo entienda, dicho sea de paso, la gente que nos escucha y nos ve, es el efecto peroxidativo que tiene el uso de ácido ascórbico, vitamina C, en condiciones, en cantidades específicas, muchas veces asociada a 1 gramo por kilo o más, para favorecer justamente un efecto citotóxico o un efecto peroxidativo en las células neoplásicas, dado que estas, como bien tú comentabas, están viviendo al límite y utilizáis una ventana metabólica para que infunda esa vitamina C y ella se confunda, dada la estructura química de la vitamina C y la glucosa, como bien, Emplean los mismos receptores, o sea, absolutamente, como bien sabemos, los procesos tumorales son amantes de la glucosa, bueno, de eso viene la próxima pregunta, ¿no? Pero esto es por eso podemos hacer los PETs, por ¿no? eso podemos hacer los PETs, porque justamente en los PETs lo que se infunde es un azúcar endovenoso para ver dónde encontráis células que tienen una tasa metabólica, o sea, Es captada. y muy tratada, exactamente. Bueno, eso se entiende de forma objetiva y yo creo que es importante que nos convirtamos en eco de lo mismo para que la gente pueda entender más lo que acontece en el entorno del proceso neoplásico. Luego, como decíamos hace un rato, el cáncer ama la glucosa e incluso la glutamina y odia el oxígeno. ¿Qué medidas racionales podemos tomar para limitar el metabolismo tumoral más allá del propio uso de la vitamina C, que es un ejemplo evidente, ¿cierto? ¿Y hasta qué punto, en tu experiencia, desde el punto de vista objetivo, el uso paralelo al tratamiento convencional habitual, quimio, radio, ambos, junto con estas medidas, de forma sinérgica, racionales, biológicas, entendidas, y teóricamente aplicables en dependencia del contexto de cada individuo, te ha permitido ver beneficios objetivos? O sea, yo con esto puedo cronizar más la enfermedad, yo con esto tengo una mayor tasa de supervivencia, yo con esto hago que el paciente tolere bastante más o bastante mejor el efecto peroxidativo sistémico de la quimioterapia, o sea, no selectivo de la quimioterapia. ¿Cuál ha sido tu experiencia usando estas herramientas y cuáles de estas herramientas le das más valor? A ver, haces muchas preguntas de golpe. Primero quiero hacerte una observación. Antes dices, la célula tumoral no ama el oxígeno. A la célula tumoral le importa el oxígeno un carajo. Si lo necesita, lo usa, y si no lo necesita, no lo usa. O sea, le da exactamente lo mismo que haya oxígeno o que no haya oxígeno, porque la célula tumoral está funcionando de una manera totalmente distinta. Es decir, eh, a nivel muy global, cuando el oxígeno nosotros lo necesitamos para que la mitocondria pueda hacer la fosforilación oxidativa. Es decir, nosotros necesitamos, dentro del proceso metabólico para obtener energía, en un momento determinado y a nivel de la mitocondria, solo a nivel de la mitocondria, oxígeno. La célula tumoral, este es el conocido efecto Warburg, sencillamente deja de usar a la mitocondria y empieza a formar la energía solamente en el citosol, y de allí está obteniendo absolutamente todo lo que necesita. No es que sea blanco y negro, estos son grises todos, pero la mitocondria se suele desconectar. Entonces, es muy importante tener en cuenta que cuando una célula funciona, no prolifera
y si la célula prolifera, no funciona. Es decir, proliferación y función son dos procesos antagónicos y no se pueden dar al mismo tiempo. Y cuando una célula funciona, significa que la mitocondria está trabajando. Cuando una célula prolifera, la mitocondria no está trabajando. Pero esto en procesos fisiológicos también. O sea, no es una cosa que el tumor no hace nada que no esté dentro de todos los programas de las células. Entonces, esto es importante siempre tenerlo bien presente, que no está haciendo una historia diferente. Puede ser que se active y el desactivador no se presente, pero el activador es un fenómeno totalmente normal. O que un desactivador sencillamente funcione antes de tiempo y haga que sencillamente el otro esté trabajando de una manera anómala. Pero todos los procesos que se producen en la célula son procesos fisiológicos, alterados por una mutación genética, por lo que sea, alterados, pero son procesos fisiológicos. Entonces, a la célula tumoral, precisamente porque lo que quiere es proliferar, no le interesa hacer uso de la mitocondria y sencillamente se queda usando todo el oxígeno del que obtienes a través de la glicólisis, es decir, sin necesidad de oxígeno en todo lo que es el citosol. Pero también mucha gente cree que esto es altamente inefectivo, lo cual no es verdad. O sea, la energía, los ATPs, la energía que se puede formar en el citosol es brutal. O sea, cualquier mamífero va a aportar a una célula tumoral suficiente nutriente como para que pueda estar produciendo ATPs. Y además los ATPs en el citosol, no en la mitocondria, se producen mucho más rápidamente. Por lo tanto, es verdad que es menos efectivo, es como un coche de estos americanos de los que podía gastar 30 litros cada 100 kilómetros, pero mientras tú le puedas poner galones de gasolina, le da exactamente lo mismo, porque está tirando, 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 porque tiene, y a la vez está haciendo que se produzcan las grasas para las membranas y después los nucleótidos para el material genético. Por lo tanto, este aspecto es siempre importante tenerlo muy presente. Eh, en este sentido, yo creo que, por ejemplo, yo soy un enamorado de la dieta cetogénica, pero la dieta cetogénica realmente lo que nos va a hacer es introducir la energía directamente en la mitocondria, con lo cual, de alguna manera, nos saltamos ese paso que habría a nivel de citosol y se supone que al activar la mitocondria, la célula tumoral funcionaría peor y no tendría las mismas posibilidades. Y puede ser que suceda de alguna forma esto, porque sí que es verdad que nosotros encontramos que hay pacientes que hacen, antes lo estaba comentando, que un anticuerpo monoclonal que deja de funcionar, haces un cambio a una dieta cetogénica o algún tipo de este estilo y vuelve a funcionar, misteriosamente vuelve a funcionar. Y la gran diferencia es que la célula ha dejado de usar la glucosa como fuente esencial de nutrición para tener energía y pasa a tener alfa-cetoglutarato, es decir, la grasa es la que está usando como energía. Y esto es suficiente para que una terapia que no estaba funcionando pase a funcionar. Entonces, yo creo que en oncología no tenemos un solo camino. La glutamina sabemos que la célula tumoral está encantada de conocer a la glutamina. Glutamina tenemos por todos los lados. Entonces, a la glutamina realmente va a ser muy complicado poder quitarla a la célula tumoral la glutamina, pero es esencial para que la célula tumoral pueda hacer ese proceso de proliferación, de adaptación, de modificación del ambiente microcelular, ciclocelular. O sea, toda esa serie de cosas sin la glutamina no podría hacerlas, pero no podemos cortar la glutamina, ni metiendo algún tipo de enzimas de glutaminasas y cosas por el estilo, se ha logrado tener eficacia. Incluso además es más interesante todavía porque sabemos que hay tumores donde sí que se responde, pero en otro tumor, sin embargo, no tienes absolutamente ningún tipo de diferenciación. Esto es para mí muy, muy importante porque un cáncer no es igual a un cáncer. Los cánceres son totalmente, pero incluso dentro de un cáncer de mama, no solamente ya por luminales y cosas por el estilo, sino dentro del propio cáncer, cada tumor tiene unas características y es importante ser conscientes de esas características si quieres hacer uso de ellas para poder intervenir contra ese tumor. Entonces, volviendo a tu pregunta, yo te diría que nosotros tenemos casos realmente, antes que estaba comentando, de este sarcoma, 18 años de supervivencia con metástasis cuando yo la conocí. O sea, una paciente realmente sorprendente. Fue invitada a un congreso aquí en Barcelona para que diera una conferencia ella como
paciente con su experiencia, que por cierto comenzó diciendo, quiero decir que yo he sobrevivido porque he hecho lo que me ha dado la gana. Qué bueno. O sea, ella no negó nunca, pero vamos, ella ha ido siempre haciendo las cosas y es, fíjate, eso es otra de las cosas paradójicas. A pesar de que la oncóloga sabía que estaba conmigo, etcétera, etcétera, ella fue siempre incapaz de tener una comunicación conmigo para poder hablar de las cosas. Era siempre a través del paciente. Daba la sensación que es complicado el decirlo, en un paciente que ya estaba encantada. O sea, tanto ella como yo, a cualquier médico nos alegra cuando hay un paciente que está funcionando. Pero sin embargo, no hay ese compartir experiencias en bien a favor de los siguientes pacientes, porque es que después vendrá otro y podemos aunar conocimientos para lograr que el paciente, en definitiva, vaya mejor. Sí, Y se pueden usar en este sentido múltiples cosas. Una de las cosas, por ejemplo, que yo en estos momentos me estoy moviendo, pues es con fármacos como la quercitina, la saganda, son la cúrcuma, son fármacos que los puedes añadir perfectamente dentro de los naturales, los puedes añadir a muchos procesos con citostáticos, incluso con anticuerpos monoclonales, y mejoras la eficacia y mejoras los efectos secundarios o la no presencia de efectos secundarios tan manifiestos como se pueden tener. Es decir, se pueden hacer muchas cosas con medicaciones muy sencillas y sabiendo muy claro qué es lo que vamos a hacer. Es decir, para mí es siempre, yo esto le recomendaría a cualquier paciente que vaya a hacer un poco de medicina integrativa o de oncología integrativa, que no se plantee dos caminos. Hay que trabajar con un solo camino. Es decir, lo que están haciendo unos y los que estamos haciendo nosotros tiene que tener la misma vía de trabajo. Yo cedo absolutamente mi criterio cuando hay un paciente que claramente eh, me deja saber que él quiere hacerse la quimioterapia, no seré yo quien le diga no se la haga, salvo que me dé cuenta de que se está machacando y entonces le puedo intentar decir, mire, es consciente que llevamos 5 ciclos, que esto no está funcionando y tal, de verdad tiene sentido que usted se machaque, pero si el paciente me dice que sí, yo punto en boca y se acabó y continúo haciéndole las terapias que creo que tengo que hacer y me pongo de monaguillo, es decir, dejo que la terapia fundamental sea la que estén haciendo, porque esto hay que también tenerlo muy presente. ¿Cuál es la terapia principal? Y a esa hay que ayudarla o bien para que funcione mejor o para que nos genere menos problemas. literal, literal. Eso, bueno, pero eso es parte de ser un buen médico. Tú perdóname, pero es que es así, ¿no? Hay que ser objetivo y coherente. Al fin, Claro, al fin, claro. te debes. Antes te quería hacer una pregunta que en alguna ocasión también hago. ¿A cuántos pacientes tienes tú con demencias, con Alzheimer y cosas por el estilo, o sea, patologías degenerativas cerebrales que desarrollan un cáncer? ¿A cuántos tengo? ¿Cuántos han desarrollado? ¿O cuántos has visto? Ninguno. Yo he visto a uno. Quiero decir, es muy interesante cómo hay patologías que, a pesar de que hemos hablado de ese tronco común, etcétera, etcétera, fíjate que en esas patologías lo que se está produciendo es una inhibición de la apoptosis, mientras que en los tumores camino común se está produciendo o sea, una apoptosis totalmente inhibida y entonces la célula está creciendo como una loca. Absoluto, no, no, y me has hecho pensar además en una experiencia que tuvimos hace mucho tiempo con pacientes que controlábamos desde la pura medicina interna de aquel entonces, sin muchos factores de integración, pero controlábamos un grupo de pacientes mayores que se encontraban en un centro geriátrico y encontrábamos que esos pacientes mayores que tenían hipertensión arterial, incluso eran muchos de ellos dismetabólicos, con algún grado de diabetes tipo 2 y demás, cuando se demenciaban, la tensión arterial se normalizaba de una forma impresionante. Fijaros que eso nos enseña la experiencia y además la coherencia, porque es de entender que el eje del sistema nervioso autónomo, como decíamos ahorita, esa rama simpática, es un elemento o que te acaricia o te apalea y en muchos pacientes apalea e induce
fisiológicamente, desde el punto de vista troncal, una cantidad de alteraciones brutales, algunas incluyendo la tendencia a la expresión de hipertensión arterial. Así que me has hecho recordar de ese grupo de pacientes que yo siempre se lo digo a los alumnos como una anécdota, porque es bonito, esto lo aprendes cuando lo vas viviendo y entonces haces uso racional de lo mismo, ¿no? Como cuando yo estaba en sexto año de medicina rotando por un hospital y me acuerdo que los cirujanos hacían ciclos de metronidazol cada 6 meses. Nada, ¿y por qué lo hacen? No, porque nos sentimos mejor todos. Y al final de cuentas es porque tenía un sobrecrecimiento de proteolítica, lo ves en el decursal de la vida, ¿no? Cuando vas teniendo incluso estudios donde ves los niveles de proteolítica con microbiota muconutritiva, con microbiota reguladora, inmunológica, ¿cierto? En muchísimos pacientes en el día a día que la tendencia a crecimiento de proteolítica es enorme en correlación justamente a ciertos hábitos alimentarios y al propio estrés. Pero claro, ellos lo hacían de forma empírica, se sentían mejor y ahora entendemos después de tantos años por qué lo hacían. Esto es un tema interesantísimo, que al final, por eso digo que hay que poner en valor la experiencia, la experiencia es un grado y 2 y 3 y 4, porque la experiencia no se aprende si no hay experiencia. Dicho sea, Claro, la experiencia no se puede aprender, hay que vivirla. hay que vivirla. Pero es muy interesante porque además a través de estas cosas, yo muchas veces en plan de broma les digo, si pudiera generarle un Alzheimer a mi tumor, lo tendría solucionado. Y realmente es que esto es así, ¿no? El tener una con una apoptosis totalmente inhibida o tener una con una apoptosis totalmente disparada. Entonces, esto nos pone. Y en la misma línea te quería también preguntar, tú ves también muchos pacientes en este sentido, ¿cuántos pacientes diabéticos que están haciéndote problemas vasculares, periféricos, con ulcus y demás, has visto que desarrollan un cáncer a pesar de que están de radicales libres hasta las orejas? Es como si se verticalizara a la propia entidad, ¿no es cierto? No es como una regadera, es como si se verticalizara a la propia entidad, dejando de expresar otras, ¿no? Pero no verás pacientes que están con esos radicales libres. Por cierto, aprovecho porque yo esto siempre que lo digo, en los tumores, por favor, no empleéis nunca antioxidantes. No se deben de emplear, o sea, no nunca jamás. Pero bueno, ya está. Dicho esto, estos pacientes tienen los pacientes diabéticos de tipo 1 con problemas vasculares, tienen unos niveles muy elevados de oxidación y allí no hay tumor que se desarrolle. Curiosamente, en los de tipo 2, que también pueden tener niveles de oxidación altos, sin embargo, desarrollan más tumores que los que tienen los que de tipo 1. Lo que pasa es que el entramado molecular tiene mucha correlación con el tiempo o lo que ha acontecido para llegar a la expresión de la diabetes tipo 2, que es esa famosa insulinoresistencia con hiperinsulinemia compensadora y todo el inhibidor molecular por inflamatorio, por oxidativo. Sin embargo, cuando ya está establecida la entidad y lo que está sufriendo el individuo son las consecuencias del mal control de la entidad ya establecida, deja de haber factores que señalicen al crecimiento del proceso tumoral. Si es que la biología lo explica, si ese es el asunto de la biología lo explica, se puede entender. Oye, para ir terminando, porque no quiero robarte todo el día, yo sé que, caramba, todos estamos liados y le dedicamos tiempo a la familia y a otras cosas también, más que disfrutar solamente hablando de estas cosas que nosotros disfrutamos mucho, es desde tu experiencia también, ¿qué valor le das a la actitud con que el paciente enfrenta el contexto de un recién diagnóstico de un proceso oncológico en cuanto a la supervivencia? Digo en cuanto a la supervivencia, y esto creo que esta pregunta te la hago de forma dirigida porque yo tengo una experiencia muy negativa con esto. Dos pacientes que no tenían el peor de los tumores, pero el diagnóstico fue tan traumático, cosa que no es nada favorable para nadie, por supuesto, que el paciente hizo una depresión severa, brutal, que lo terminó por matar en un mes, entre la depresión y el proceso oncológico. ¿Te ha pasado también, a ti has visto que esa entropía secundaria a quedarse frisado después de un diagnóstico de este tipo afecta negativamente la evolución?
No me cabe ninguna duda. Es decir, de hecho, yo tengo una teoría y es que según ha recibido la información o según y cómo ha recibido la información el paciente del tumor, así va a, o sea, a transcurrir después la evolución de la enfermedad. O sea, no me cabe ninguna duda de que ahí tendría la medicina que hacer muchas cosas para poder aprender a mandarle al paciente las señales, nunca mintiendo, pero no mentir no significa que se tengan que decir bueno, mentiras. O sea, tú no le puedes decir a un paciente, no tenemos nada que hacer. Porque le podrás decir, mire, yo no sé qué es lo que le puedo hacer, pero no tenemos nada que hacer, pues váyase usted a Lourdes, ya sería una opción. O sea, ya está, Absolutamente. o sea, pero cuando nosotros, yo ahora estoy escribiendo precisamente un libro que quiero que se llame algo así como Manual del Perfecto Enfermo de Cáncer, que alguna cosa así, ¿no? O curso en 10 lecciones para el enfermo de cáncer, donde lo que intento es justamente empoderar al paciente y una de las cosas de uno de los capítulos es justamente lo dedico para bloquear esas señales que llegan con demasiada frecuencia de centros oncológicos en donde no es un médico el que te ha visto, es un juez, coño, el cual te dice, usted está condenado, no tenemos tratamiento. O sea, no podemos plantear esto así. Es decir, entre el blanco y el negro existe todo el gris. Yo a un paciente mío jamás le mentiré, pero no tengo por qué quitarle toda esa esperanza. O sea, es que me parece algo realmente brutal. Por lo tanto, es totalmente una relación directa que los pacientes vivan las cosas de una manera o la vivan de otra. Yo creo que en una ocasión lo conté de un paciente mío, que un señor de mucho dinero, que estaba en la consulta y estaba mirando todo tipo de cosas, menos y no me hacía ningún caso. Entonces me estaba molestando, realmente tengo que reconocer que me parecía, no sé, que no me estaba molestando que no me hiciera ni caso. Entonces le dije, oiga, da la sensación de que estamos hablando de una prima suya de Granada, pero que esto no va con usted. Y me dijo, mire, yo no dudo que usted será un médico muy bueno, muy educado, pero me he podido permitir visitar a todos los pacientes, a todos los médicos que han sido eminencias, tanto de aquí como de otros países, y todos confirman que yo posiblemente, si llego a Navidad, será casi un milagro. ¿Verdad? Tiene usted razón, pues esto, bueno, la verdad es que qué pena, ¿no? Entonces, él me había dicho que lo que a él le encantaba era jugar a golf. Y le dije, mire, como usted es una persona de negocios, le quiero hacer una propuesta. Por cada mes que usted juega a golf, quiero saber, pasado Navidad, quiero saber cuánto estaría dispuesto a pagar. Entonces, se quedó muy sorprendido. No le entiendo. Dije, hombre, sí, me va a hacer un alquiler de su vida y el criterio va a ser jugar a golf. ¿Que usted puede jugar a golf? Me dice, a partir de Navidad, a partir de Año Nuevo, ¿cuánto cuesta un mes donde usted pueda jugar a golf? Si sigue jugando, otro y otro y otro. El paciente vivió, no sé si fueron 4 o 5 años, se quedó subcampeón de España en uno de estos años de golf de aficionados y se murió porque, bueno, se murió porque se murió, punto. Pero yo creo que una de las historias, este se dedicaba a hundir empresas o levantar empresas de estos que hacían ingeniería dentro de, porque se estaba encontrando también que le liaron de nuevo para, no sé si era hundir o levantar alguna cosa de estas y se metió. Y recuerdo que me pidió que fuera a verlo y a su casa, venía de lejos, entonces lo fui a ver y me dijo, me he equivocado totalmente, me he metido de nuevo en la dinámica de la cual había conseguido salir. Qué importante, ¿eh? Qué ejemplo evidente de que el ser humano es muy complicado. En ocasiones no nos damos cuenta de que las cosas suceden porque, como decía un querido amigo, la salud es la sumatoria de pequeñas cosas y la enfermedad también. Porque al final eso nos tenemos que ir aprendiendo en el camino. Bueno, Sí, para sí. ir cerrando, ¿qué tú le aconsejas a un individuo, y aconsejas no es la mejor palabra, teniendo en cuenta que somos médicos, ¿cierto? ¿Qué tú le dirías a un individuo que acaba de ser diagnosticado de un proceso oncológico X, vamos a no poner nombres, ¿cierto? Desde el punto de vista racional, ¿qué sería lo más coherente que pudiese hacer, así de forma global? Pues vísteme despacio que tengo prisa.
Me parece que lo más importante es no perder la cabeza. Normalmente tendemos a perder la cabeza con todo esto. Creo que es absolutamente esencial que el paciente, claro, va a depender mucho si lo que yo tengo es un tumorcillo de estos que me los voy a quitar y no tengo esto, pero cuando estoy con un tumor mucho más serio, de los cuales realmente mi vida comienza a estar en peligro, o sea, la vida está siempre en peligro, ¿eh? Entonces, sí, porque da la sensación de que aquí solamente se mueren los que tienen cáncer y, en fin, menuda tontería. Eh, entonces yo creo que lo más importante es decirle, no pierda usted su autonomía. Tenga claro qué quiere hacer, tenga claro qué es lo que no quiere hacer y lo que es más importante, no viva usted para estar enfermo, viva para dar un sentido a su vida. Y lo de la enfermedad es, bueno, es una anécdota que está allí, que tendremos que hacerle caso cada X días para hacer algún tratamiento, pero dele un contenido a su vida. A mí me parece que eso es lo más importante, porque yo en muchas ocasiones, en demasiadas ocasiones, tengo pacientes que viven para la enfermedad y yo alucino. O sea, pienso, coño, hay gente que está bien, que podría hacer cosas, pero lo único que hacen es pensar a ver qué otra cosa pueden hacer y que, pero, si está usted bien o está bastante bien, ¿por qué quiere hacer más cosas? No, porque es que yo, oiga, pero se da cuenta de que usted tiene de profesión en estos momentos ser enfermo y no salen de ahí, es decir, dejan de disfrutar de familias, de hobbies, de arte, de música, de un atardecer, de una buena charla, porque son incapaces y si charlan empiezan a meter su enfermedad por medio. En fin, que por lo tanto que disfruten de la vida, que aquí hemos venido a morirnos. Entonces, esto es una realidad y lo más importante es que cuando llegue ese momento, que me quiten lo bailado. Literal, ¿no? Yo lo tengo muy claro, es decir, no me parece que, porque además es que justamente si el paciente lo metes dentro de la angustia de esto, que es que no consigues nada más simpático, más simpático y más simpático. Y el tío al final vive totalmente, el tipo o la tipa, ¿no? Viven totalmente descorazonados, viven sin ningún tipo de capacidad, ese corazón deja de estar funcionando con una sincronicidad con el cerebro y está un desastre, o sea, es una historia, es un malvivir, esos son los que yo digo que se mueren cornudos y apaleados. O sea, no solamente han tenido un tumor, sino que han estado malviviendo hasta el último día. Me parece patético cuando esto es así. Y luego que busquen opciones, que no se queden con ninguna cosa, que busquen opciones, pero desde la calma y demás. O sea, a mí me parece que esto es algo realmente importante. De hecho, mi propuesta a los pacientes, en lo que esto lo planteo en el libro, es organizar un centro de mando, buscar personas que no tengan demasiado que ver, o sea, con la familia, porque estos están siempre afectados anímicamente y por los afectos y tal, ¿no? Entonces buscar grupos de gente o dos, tres personas que a ti te parezcan que pueden ser interesantes porque tengan un buen criterio y tú les dices qué quieres y qué no quieres hacer y entonces que ellos te ayuden a decir, te das cuenta de que no querías esto y que ya estás ahí metido de hoz y coz, te das cuenta, serás siempre libre de hacer lo que te dé la gana, pero alguien que te esté ayudando, unos pepitos grillos, ¿no? Que te estén ayudando a buscar opciones y sobre todo a rechazar aquellas que tú no querías cuando estabas dentro de una situación, vamos a decirlo así, razonable. ¿Cuántos pacientes se hacen tratamientos por la familia y no por ellos? Así. ¿Cómo voy a dejarle yo a mi esposa que... No, pero si usted va a ser el que va a poner el brazo, no es su esposa, si usted va a ser el que se quedará sin pelo y con llagas y con diarreas y con... No es su esposa. No, 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 no. Tremendo, Yo ¿no? antes, yo antes era más Quijote, ahora ya no, ahora intento decir las cosas, pero las digo una vez y si detrás de una vez no esto, pues ya no insisto más. No, hombre, al final de cuentas es un tema complicado y ya el hecho de que lo digas y lo pones en valor es muy importante, porque la mayoría ni lo dice ni lo pone en valor, lo cual evidentemente es bastante peor. Oye, pues nada, agradecerte un millón todo este tiempo que se nos ha ido hora y media. A ti, Jorge, ha sido un placer. Qué agradable poder tocar estos temas que nunca tenemos tiempo de hablarlos como Dios manda, ¿cierto? Y en un lenguaje muy entendible y muy abierto para que el individuo promedio pueda llevarse una información de valía para su día a día. Y yo, solo para terminar y sorprenderte, si es que te sorprendo, nosotros dentro del perfil de abordaje del paciente oncológico promedio, y no solo el oncológico, pero pongo el oncológico porque es uno de los que evidentemente más manifiesta alteraciones en lo que voy a comentar, tenemos obligatoriamente una interconsulta o
o una valoración con un compañero nuestro especialista en neuromodulación, donde evaluamos la variabilidad de frecuencia cardíaca de los pacientes. Evaluamos dos variables de la frecuencia cardíaca muy interesantes. La variabilidad cardíaca. Exactamente, porque hay una correlación tremendamente importante entre la pérdida de esa variabilidad y todo lo negativo en el cáncer, así como en otras patologías, ¿no? Menos supervivencia, menos tolerancia a la quimioterapia y o a cualquier tratamiento que se le haga. Inducimos un tratamiento lo más pronto posible apenas tenemos al paciente en consulta con respecto a este tema, porque le damos una valía, es la valía que le da la biología. Ya se la podrá dar el ser humano que quiera, o no. No, pues es evidente, si tú estás haciendo una serie de ejercicios de respiración, de donde puedas mantener inspiraciones más largas y expiraciones más largas, es decir, vas modificando esos ritmos cardíacos y esos ritmos respiratorios, todo eso tiene un efecto, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Lo estamos midiendo en pantalla y vemos el desastre que hay en la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y hacemos lo que tú acabas de decir, bien hecho, porque este compañero, la verdad es que es mago en esto. Y es impresionante como a los 3 minutos hay una correlación, un descenso espectacular. Y esto que parece que es muy sencillo, lo mandamos como si fuera un fármaco cada 8 horas para casa. Oye, usted cada 8 horas, 5 minutos vamos a hacer esto y esto y esto. Y el impacto que tiene, baja la carga inflamatoria, toleran mejor los tratamientos. Es impresionante, duermen mejor, el paciente se hace partícipe de un camino empedrado que hay que irle de frente para tenerlo al lado de acá de una forma muchísimo más proactiva. Pero es que el neocórtex, el hipotálamo, todo lo estás modificando, estás poniendo en valor elementos absolutamente fundamentales del ser. Es que el tema de realmente el corazón es el que está haciendo la gran función de regulación de todo el organismo, es el que recibe la información de todo lo que sucede al organismo, manda mucha más información al cerebro de la que recibe del cerebro. Por lo tanto, es decir, la variabilidad cardíaca es esencial para que un paciente pueda tener una situación de mejora. A mí me parece que eso de tomarse ese fármaco cada 8 horas me parece muy baja la dosificación, teniendo en cuenta que es una situación donde el paciente encuentra rápidamente esa mejoría. Yo le diría que lo hiciera cada vez que pudiera. Que está esperando para pagar en la cola del supermercado, hacer 3, 4, 5 respiraciones o sea, pero vamos, tanto como pueda. Lo mismo que puedes hacer un ejercicio de suelo pélvico, haces un ejercicio de este estilo e intentas, porque además es que mentalmente entras en otro nivel, es que afecta a la capacidad del cuerpo para luchar contra el dolor se percibe distinto. O sea, si es que no son nada más que ventajas, Jorge. O sea, me parece fenomenal que lo estéis haciendo y además, sobre todo, que, mira, trabajar con los datos para ver si estas cosas, porque eso está bastante bien trillado en cuanto a todo lo que hay de información y eso se puede poner en un trabajo para dar la importancia a esta. Tenemos un volumen ya interesante, estamos reclutando datos con Javi y la verdad es que creo que en su momento lo vamos a dar a conocer como corresponde. Bueno, un abrazo enorme. Otro para ti, Jorge. Muchísimas gracias por haberme invitado Más, seguro que no va a ser la última vez, va a ser la primera y seguro que no la última, porque además estaré pendiente de que saques ese libro, porque ese libro va a merecer, entre otras cosas, un capítulo más del podcast. Un abrazo grande. Otro para ti, Jorge. Cuídate. Saludos a todo tu equipo. Gracias. Adiós.